La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña una joven abogada brillante, becaria Fulbright, la licenciada Carolina Santana Sabac. Ella es experta en políticas públicas y con ella tenemos muchos temas de interés y sabemos que le van a interesar a todos ustedes. Buenos días, Carolina, un placer. Buenos días, don Ramón, gracias por tenerme aquí. Buenos días, bienvenida, Carolina. Gracias, Jacqueline. Carolina, como joven abogada, ¿cómo tú harías una radiografía de este proceso que está viviendo la República Dominicana, con cantidad de actos de corrupción, el cuestionamiento ante la impunidad? Ayer vimos finalmente que caen varias personas de alto nivel político sometidos por el gobierno. Como abogada, ¿cómo tú enjuicias esta situación, el papel del Ministerio Público y si realmente el país está, como alguien señala, en un punto de inflexión en relación a la corrupción y la impunidad? Mira, yo creo que el tema de la corrupción, de la impunidad, el tema de la criminalidad, de la seguridad, del respeto a la ley, tiene más que ver con problemas estructurales de lo que tiene que ver con actores puntuales. Y yo creo que en el momento al momento de la crítica pública y de la crítica social, a veces, y es normal porque creo que es humano, tendemos a olvidarnos de eso. República Dominicana tiene muchas leyes, pero no tiene las leyes que necesita. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tiene una ley electoral, por ejemplo, pero no tiene una adecuada ley de partidos. Entonces, ¿tú tienes el sistema regulado? Sí, precariamente regulado, por ponerte un caso. O, por ejemplo, por ponerte ese mismo tema de la ley de partidos, el tema del financiamiento. Si el que se lee la ley electoral actual con detenimiento, eso da grima. La palabra transparencia no sale una sola vez en la ley electoral vigente. Una sola vez. Ni acceso a la información, una sola vez. No figura en la ley. Entonces, eso por ponerte un ejemplo. Y así hay muchísimos otros temas. En este tema de la impunidad se ha hablado quizás muy escasamente de los problemas estructurales que tiene ese sector. Por ponerte un caso, yo creo que cuando durante el triunvirato se hizo una ley para aprobar que el Ministerio de Justicia pasara de Ministerio de Justicia a ser fusionado con la Procuraduría, eso tenía una intención de temporalidad por la situación convulsa que se vivía en ese momento, pero no tenía una vocación de permanencia. Es decir, ya no tienes razón de ser. Ya no tienes razón de ser. Y eso, eso es tan significativo como para restarle. Sí, resta mucho porque en el buen debido proceso, ese por el que hoy los partidos abogan se respete, no debe de ser la persona que acusa, la que genera la prueba y la que encarcela el mismo titular. No sé si, es decir, no puede estar el Ministerio Público encabezado por la misma persona que encabeza, por ejemplo, el INASIF, que es el que genera la prueba. Entonces son problemas estructurales, legales. El INASIF debe ser independiente, entonces. El INASIF debe de ser independiente. Ya. Debe de ser independiente. Si tú y yo estamos en una disputa y don Ramón es el juez, no puedo yo decir, mira, esto es A, y ser la única persona capaz de generar la prueba válida de si eso es A o es B, porque entonces estás en una desventaja procesal. Carolina, esto que ha ocurrido, que ciertamente, como decíamos al inicio del programa, ha conmocionado al país, el apresamiento y el involucramiento de 14 personas que ya están detenidos, han sido imputados en este caso, es una debilidad de falta de políticas públicas coherentes en la República Dominicana. ¿No tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque es lo que yo digo, creo que es un problema estructural, es un problema de que no tenemos las normativas que necesitamos cualitativamente hablando, no tenemos, por lo tanto, una política pública que sea consecuente con esas normativas que no existen o que no están elaboradas de manera adecuada. Con lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Brecht, yo creo que nos ha sorprendido a muchos. Es decir, es algo sin precedentes en la República Dominicana. Tú decías en tu comentario anterior que yo estaba escuchando que, óyeme, hemos reclamado por mucho tiempo, pero nadie puede negar que lo que pasó ayer es positivo. Hasta yéndonos en los detalles. Eso de abrir un portal para que la ciudadanía de manera anónima aporte a las denuncias y al material probatorio señores, eso es significativo, y yo creo que lo que ha pasado hasta ahora, la razón por la que esto ha sorprendido, por lo que esto ha sido inusual en otras ocasiones, es precisamente porque la estructura no pare ese tipo de resultados usualmente. ¿Y por qué no lo pare? Porque no hay una ley que te diga exactamente cuál es la periodicidad de rendición de cuentas de los partidos. Te dice una rendición de cuentas periódica, pero ¿periódica cuándo?
cada 5 años, cada 10, cada 3. Entonces eterniza el y plazo de rendición gracia. cuentas sobre los aportes presupuestarios. Exactamente. No sobre todo el otro dinero que ingresa. No es una rendición de cuentas cuyo contenido ni cuya periodicidad estén debidamente regulados. Entonces, ¿de qué rendición de cuentas estamos hablando? Entonces, así un sinnúmero de cosas que al final dificultan que estos resultados positivos como los que vimos ayer sean generalizados, sino que se vuelven excepcionales, porque la misma estructura no para esos resultados. Como persona joven, ¿tú confías que habrá una justicia que actuará con imparcialidad, con el debido proceso y con la venda en los ojos, ¿no? Sí, yo confío, por 2 razones confío. Confío porque creo que esto es un escándalo que nos cayó desde arriba. Quizás en otras ocasiones habría que recabar a nivel interno, pero esto es un escándalo que nos cayó desde arriba. Y en segundo lugar, y creo que esto es difícil de negar, el paso más difícil era el que ya se dio. Ya luego de que los nombres están afuera, que las personas están arrestadas, que las personas están señaladas, que la alta política está en la situación en la que está con esta situación, ya lo demás es continuar por ese. El difícil es entrar en ese camino. Mantener ese camino puede resultar menos difícil que entrar en ese camino. Lograr una acusación por parte del Poder Ejecutivo, que es un poder político, es mucho más difícil en términos orgánicos institucionales que todo lo que podría venir después. Estructuralmente estaríamos mejor si el Ministerio Público fuese independiente del Poder Ejecutivo. Estructuralmente sí, estaríamos mejor, totalmente mejor. No es que eso es necesario, es decir, no es que sin eso no hay posibilidad de justicia, porque también hay que poner las cosas en contexto. En otros países se nombra por el Poder Ejecutivo o el Poder Ejecutivo presenta una terna al Congreso, o sea, tiene influencia en esa designación, pero sobre todo eso siempre va a ser útil para los temas de corrupción, porque en la medida en que el Procurador General de la República o el Fiscal General o el titular del Ministerio Público pertenezca a un partido o responda a una línea política, ya sea la línea política del Poder Ejecutivo, porque lo ocupa, es un poder político, al igual que el legislativo, a diferencia del judicial, entonces corremos el riesgo de que la línea no sea técnica, sino que sea política. Eso es un riesgo que siempre vamos a tener. A nivel estructural, eso es un punto de mejora. Lo que pasa es, y es algo que yo le decía a unos amigos de la Marcha Verde, yo le decía, las propuestas estructurales por las que hay que luchar son las que ahora son viables, aquellas que se consiguen mediante ley. Para hacer independiente la titularidad del Ministerio Público hay que reformar la Constitución, porque es la Constitución la que dice que el Procurador General de la República es designado por el Poder Ejecutivo. Entonces, eso no es viable ahora mismo. Hay otros problemas estructurales sobre los cuales nos podemos ir concentrando. ¿Cuál es ese tema del INASIF? Que la misma ley la misma ley del INASIF dice que hace tiempo debe haberse independizado y no se independizó todavía. Estos temas del Ministerio de Justicia. Y un sinnúmero de temas que se pueden atender, la ley de partidos. Exactamente. Un sinnúmero de temas que se pueden atender, que estamos a tiempo. Imagínate, embarcarnos en un proceso de reforma constitucional para ese solo cambio estructural pudiera ser gastar este tiro, por decirlo de alguna manera, sin lograr ningún efecto real. Y hemos criticado eso en el pasado, que se modifique con una intención. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de la reelección? Que ese es el motivo principal. Entonces, si criticamos eso en el pasado, también sería criticable que sea ese tiro, como tú dices, se gaste en mi caso, en mi opinión particular y técnica de Carolina Santana, a mí no me indigna que se reforme la Constitución para un fin. A mí me indigna que se reforme la Constitución para un fin que solo beneficia a un partido o a un gobernante. Es decir, si se va a modificar la Constitución para mejorar el derecho a la intimidad del electrónico, por ejemplo, por las nuevas tendencias, bueno, pues eso es un palo, qué bueno. Solo para eso sí, qué bueno, no pasa nada, eso es un derecho fundamental, me alegra. Ahora, que sea solo para que fulanito de tal se pueda reelegir, eso es lo que yo me encuentro cuestionable. Y tanto ha sido así que la República Dominicana tiene más de 30 modificaciones constitucionales, el país de mayor reformas constitucionales, el mayor número, ¿no?, de reformas constitucionales en toda la región. Y eso ha sido así principalmente para modificar y remodificar el artículo de la reelección. La abrumadora mayoría, más de 30, de esas 30 y tantos, 36, 37 modificaciones constitucionales, han sido precisamente en el marco de reformar ese artículo relativo a la reelección. Por eso, y es duro, y yo sé que mis compañeros y colegas del derecho constitucional, muchos no estarían de acuerdo conmigo, yo
me he visto tentada a suscribir la teoría de que eso hay que incluirlo en la cláusula pétrea de la Constitución. Es decir, en esa cláusula que no se puede modificar, que ningún poder revisorio puede alterar, debe de incluirse lo relativo a la reelección. El problema está en que se conciba adecuadamente y saber cuáles son los mejores modelos de limitar la reelección. Exacto. Que según los expertos es 2 veces y nunca más. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo está Carolina actualmente? Santana, con tu permiso y los amables televidentes, Así es. nos vamos a una breve pausa comercial. Nos quedan todavía muchos temas de interés con la abogada, la licenciada Carolina Santana. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la licenciada Carolina Santana, y es abogada y experta en políticas públicas. Carolina, hablábamos de los problemas estructurales modificables o que se le puede hacer frente en estos momentos, aprovechando ese punto de inflexión del que hablaba Ramón, producto de todos estos escándalos y de lo que la sociedad está pidiendo en estos momentos. El tema de enfrentar la corrupción y la impunidad en el país. ¿Pudiéramos comenzar con la ley de partidos? Sí, pudiéramos comenzar con la ley de partidos, pero la ley de partidos no resuelve todo, porque la ley de partidos lo que va a venir a regular es la corrupción, sobre todo en el ámbito partidario y electoral. Ya. Y la corrupción gubernamental es importante. Ya. Y para eso los cambios estructurales no pueden ser solo a nivel de partidos y a nivel electoral. Es un cambio importante, Carolina, el argumento que tiene este gobierno, que dice que ningún otro gobierno ha hecho más para enfrentar la corrupción, por la ley de transparencia, el acceso a la información pública, el sorteo de las obras y demás. Todo lo que fue la reforma de la administración fiscal. Ajá. Con ese conjunto de leyes. Eso es estructural, eso es un antes y un después, o realmente no es suficiente. Mira, en materia de políticas públicas, hablar de más es muy impreciso, porque más impacto, más actos administrativos tendentes a transparentar. O sea, sí, ¿qué es más? ¿Qué es más? No sé si me voy a entender. Hacer más transparente. Claro, porque por ejemplo, en el año 2000 o 2004 se aprobó la ley de acceso a la información pública, y eso fue con un Congreso y un gobierno del PRD, por ponerte un ejemplo. Y esa ley de acceso a la información pública fue la primera que tuvimos. Antes de eso ni siquiera había una ley, lo que había eran normativas administrativas. Se pudiera decir que eso tiene un alto impacto, pero nada más es una sola norma, una sola reforma estructural. Yeah. Aquí este gobierno yo creo que ha hecho mucho por la transparencia, ha hecho mucho con el tema de las vedurías, ha hecho mucho, en fin, ha hecho muchísimas cosas. Y este último palo, como decimos por ahí, de Odebrecht, es importante, no nada más por lo central, que es la acusación, ¿no?, de todos los implicados, porque además se transparentaron los documentos de Brasil, que es algo que por sí solo tiene un mérito. Y además de eso se abrió lo del portal web, que le decía, para oír de la ciudadanía, para recabar ese tipo de información. Se han hecho muchas cosas. ¿Que ha sido el que más? No lo sé, porque no sé cuál sería el indicador que utilizaríamos en materia de política pública para medir qué ha sido el que más. En política pública yo creo que lo adecuado es medir siempre en base a impacto. Es decir, lo que pasa es que en política profiláctica es muy difícil. ¿Cuánto se previno? ¿Cuánto se transparentó? ¿Cuánto se dejó ver que no se habría dejado ver? Pero claro, toda política profiláctica, eso pasa en toda política pública, toda política preventiva, con eso quiero decir, tiene la debilidad de que lo que se evita no se sabe si iba a pasar. Exactamente. O sea, cuando tú previenes que un huracán se lleve una casa, tú no tienes la certeza de que el huracán se iba a llevar la casa. Tú previenes de que por si acaso se la fuera a llevar, el huracán no se llevara la casa. Entonces tú modificaste la estructura de esa casa. Entonces yo creo que es difícil, en términos técnicos, señalar si un solo gobierno ha sido el que más ha hecho, o un solo partido ha sido el que más ha hecho, por cierto valor o por cierto principio legal como la transparencia. Pero sí hay que decir que este gobierno ha hecho cosas nuevas en términos de transparencia. Y el tema de la seguridad, Carolina, que parece que no avanzamos, seguimos con una tasa elevada de criminalidad, y de tiempo en tiempo el tema coge valor cuando una persona conocida, alguien de clase media, alguien famoso es asaltado. Sí, es el efecto de cámara del polígono central. Exactamente. Mira, sobre la criminalidad hay muchos mitos y hay muchas verdades intuidas por parte de la población. El primer mito es que la gente siempre señala, o con frecuencia señala, que estamos cada vez peor, y no es verdad.
¿Cómo va a ser? No, no es verdad. ¿Hemos mejorado? Pero mucho. ¿En qué? En materia de criminalidad. La tasa de homicidio, por ejemplo, que es la cifra por excelencia para medir la violencia y la criminalidad, viene descendiendo desde 2012 hasta 2016. Y antes de eso era un aumento. Tenemos ahí, mira qué bueno que me lo ponen en pantalla. Mira, si tú te fijas, esa es la tasa de homicidio desde el año 2000, creo, 2001. No, eso debe ser 2014, hasta la fecha. Y gracias, acércamelo un poquito, exacto. Y si tú te fijas, desde el último círculo rojo, que está en el cuadrante naranja, hasta el 2016, que acaba de terminar, por decirlo de alguna manera, nada más llevamos medio 2017, la tasa de homicidio ha ido en declive. Estamos mejor que hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero yo no entiendo, porque ahora hay más asalto y más inseguridad, Carolina, ¿y cómo es eso? Eso es un buen punto, es verdad que hay más asalto. Y hay más atraco. Y más atraco. Y de hecho, vamos a hablar ahora de la relación de los homicidios con los atracos. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese periodo extendido que vimos ahí, que se mide en años, hay meses pico. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero, hay meses pico. Sí, después cuando vimos ese oleaje en enero, en diciembre, que la criminalidad estuvo en el tapete, que fue de lo que más se hablaba en ese momento, no sé si ustedes lo recuerdan, es porque diciembre y enero presentan meses picos. En el Distrito Nacional, por ejemplo, en el último año, que fue el 2016, diciembre presentó un aumento del 75% de la cantidad de homicidios. Dios mío, ¿y tiene alguna explicación, Carolina? Sí, mira, hay muchos factores que juegan un rol. Primero, el tema de la economía, es decir, el dinero que se mueve. Que el 77%, que era lo que te iba a decir, de los homicidios ocurren en el marco de un atraco. 77%. Claro, si la gente sabe que tú andas con el doble sueldo en el bolsillo y el carro lleno de regalos, entonces hay más susceptibilidad. Eso influye. Influyen también otros factores. Por ejemplo, vamos a poner otra vez la grafiquita que tenía los cuadrantes, esa que pusimos al principito. En esa gráfica van a poder ver que los periodos electorales juegan un rol. De mayo preelectoral a mayo postelectoral, la posibilidad de un punto de inflexión, ya sea positivo o negativo, es muy alta. En la historia de la República Dominicana, durante las últimas 2 décadas, eso ha ocurrido casi en todos los periodos electorales, o en todos los periodos. Pero parecería al contrario, porque en ese momento fluye mucho dinero de los partidos. Por eso mismo. Igual que Navidad. Lo mismo que pasa en Navidad. El doble sueldo. Mírala ahí, la gráfica. Si ustedes se fijan, cada cuadrante es un gobierno. El cuadrante azul es el primer gobierno del presidente Hipólito Mejía, del 2000 al 2004. El segundo, ahí subió mucho la criminalidad. Ahí subió, fíjense cuánto sube. Claro, ahí hay una crisis económica también que tiene mucho que ver. Y luego, en el mismo año electoral, hay un punto de inflexión. Empieza el segundo gobierno del presidente Leonel Fernández hasta el próximo año. Y si ustedes se fijan, donde hay menos variación es cuando el gobernante tiende a ser el mismo, aunque hay un punto de inflexión como quiera. Entonces, si ustedes se fijan... Pero después sube, Carolina. Sube, es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto que divide una tendencia de baja de una tendencia de alza o viceversa. Si ustedes se fijan, donde sea que hay un circulito rojo, eso quiere decir que el patrón cambió. En el año preelectoral, que es el año de campaña, el año principal de campaña, vuelve y hace un punto de inflexión ahí en ese cuadrante verde. Y por último, en el año preelectoral de 2012, que fue el del primer gobierno, donde iba a iniciar el primer gobierno del presidente Danilo Medina, vuelve y hace un punto de inflexión y empieza el descenso. ¿Qué vemos en esa gráfica? Que ni 2015, que fue preelectoral, ni 2016, que fue electoral, parieron puntos de inflexión. ¿Qué nos indica eso? Que es posible, de hecho, a juzgar por los patrones probables, que el punto de inflexión los vivamos en 2017. Y por eso lo que se ha sentido. Eso que tú dices, es que se siente que hay más criminalidad. Sí, hay más criminalidad en comparación con tiempos recientes. Y como la memoria humana no tiende a ver cómo estábamos hace 10 años, porque a veces no lo tenemos tan fresco, no es humano eso, no es normal eso, ¿no? Pues uno dice, hay un aumento, sí, pero uno siente un aumento de este tiempo. Estamos mucho mejor, por ejemplo, de lo que estábamos en 2005 o de lo que estábamos en 2004. Pero se ha hecho la tarea para reducir la criminalidad. Yo creo que se han hecho esfuerzos, pero yo creo que los esfuerzos no siempre han sido adecuados, ni han sido estratégicos, ni han sido suficientemente prolongados. Por ejemplo, en estos meses se anunció el tema del patrullaje. Ajá. Se criticó muchísimo. Y yo no estoy de acuerdo con que eso se critique, el patrullaje es importante. La razón por la que la gente critica el patrullaje es porque dice que no funciona. Y dice que no funciona porque mientras patrullan está todo bien,
pero el patrullaje no es sostenible. El patrullaje como táctica no es sostenible. Primero, es costosísimo, porque tú tienes que pagar el relevo de esas personas. Imagínate cuánto personal requiere patrullar toda la ciudad, mucho más todo el país, 24 horas al día, más viático, comida, combustible, vehículo. O sea, es costoso. Eso es lo primero. Y lo segundo, que producto de que no es sostenible, a los pocos meses se retira el patrullaje. Y el oleaje vuelve a subir. Cuando eso vuelve a subir... Los delincuentes se recogen, pero después vuelven. Claro, entonces cuando el oleaje vuelve a subir, la gente siente que el patrullaje no fue efectivo, y no fue que no fue efectivo. Si se hubiese mantenido en el tiempo, pues habríamos logrado que efectivamente esa criminalidad se hubiese contenido un poco más. Pero como no, entonces, porque no es sostenible, no se pudo mantener y por lo tanto sus efectos tampoco. Yo siempre he sugerido en ese sentido el tema de los colmados. Hay quienes dicen, tú vas a hablar de criminalidad y me vas a decir que la solución está en el colmado. Yo sí, la solución está en el colmado. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque a la criminalidad no se le puede entrar, y esto está en muchísimos, en términos técnicos, ¿verdad? No como lo estoy diciendo yo, está en muchísima literatura criminológica. No se le entra por arriba. Yo comentaba con una persona que trabaja esos temas, yo le decía, mira, lo que pasa es... Es decir, no es solamente la parte represiva, en otras palabras. No, primero, no solo lo represivo, además de que lo represivo ni siquiera es lo más importante, ni es lo que más funciona, eso es lo primero. Pero sobre todo no se le entra desde arriba. Aquí ha habido una tendencia de que la política criminal principal se ha diseñado en base, por ejemplo, a los altos estratos de la iglesia o a los altos estratos del empresariado. ¿A qué me refiero? Vamos a reunirnos con los empresarios para que nos ayuden en el tema de la criminalidad, con las cámaras de qué sé yo qué. O vamos a reunirnos con la iglesia para que en el sermón... La persona en conflicto con la ley penal no va a misa y trabaja en distribuidora Corripio. Porque si fuera así, no tuviera en conflicto con la ley penal. Una persona empleada y que va a misa no es el perfil conductual, ¿verdad?, de una persona que está en conflicto con la ley penal. ¿Cómo te llega la persona en conflicto con la ley penal? A través de la junta de vecinos, a través de los colmados, a través de donde está la comunidad. Eso, uno no puede entrarle a la criminalidad por arriba. La criminalidad no se le entra por arriba, porque la criminalidad es producto de la marginalidad, de un índice de Gini, que es lo que mide la desigualdad alta. Entonces, cuando esa es la realidad, y es la realidad en República Dominicana, en China, en Pekín, donde tú quieras, o sea, la desigualdad y la marginalidad generan criminalidad. Tú no puedes irte a distribuidora Corripio, tú no puedes irte a la iglesia, a la catedral, ahí no está el problema. El problema está en las calles, en el barrio. Entonces, por eso yo siempre he creído que los colmados son una fuente importante de información. ¿Pero hacer qué en los colmados, por ejemplo? Primero, el tema ¿Cuál sería la intervención? Primero, el tema del enlace comunitario y el tema del levantamiento de la data cualitativa. Yo te voy a poner un ejemplo. Ahí producción tiene una gráfica sobre los días de la semana en los que se cometen delitos. ¿Cuáles son los días más vulnerables? El domingo. La data oficial dice que el domingo, el 25%. Pero ¿qué pasa? La data oficial no está suficientemente desmenuzada y pormenorizada para determinar. Ahí la tenemos. Confírmame que esa es la que dice domingo 25, porque hay una que dice domingo 20, que esa es de una provincia. La nacional debe decir domingo 25. Esa data no está suficientemente detallada como para determinar que realmente no es que ocurre el domingo. O sea, sí ocurre técnicamente el domingo, pero ocurre en la madrugada entre sábado y domingo. Entre sábado y domingo. Entonces, claro, eso es importante para diseñar la política criminal, porque no es lo mismo tú llenar las calles de patrullas y de vigilancia y de atención comunitaria, de por ejemplo, actividades recreativas para la juventud, que es la población más infractora y más víctima de la criminalidad, un domingo a las 6 de la tarde, que un sábado en la noche. El jueves parece que es el día que hay menos criminalidad. Sí, los días de la semana son más o menos pares, entre 11 y 15%, 11 y 14%. Y ya luego viernes, sábado y domingo, pues empieza a aumentar. Pero realmente es la noche del sábado, la noche entre sábado y domingo. Lo que pasa es que si tú le dices el domingo, entonces tú tienes una política criminal diseñada alrededor del domingo, cuando en realidad debe estar diseñada alrededor del sábado. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces, ese tipo de información cualitativa, uno la sabe en la comunidad. Y claro, mejorando la data oficial, naturalmente, pero en la comunidad. El colmadero sabe dónde, cuando va a llevar un botellón de agua, dónde yo lo grito en un condominio de una mujer a la que le dan golpe. El colmadero sabe. El colmadero sabe quiénes son los que están en una situación
delicada. Por ejemplo, mira, esos muchachos ellos están yendo mucho allí, que ahí están los malos, o ahí está el punto de droga. Entonces, ese tipo de información cualitativa que solo el que vive ahí, el que sufre su barrio, te puede dar. Así que estamos hablando de una labor de inteligencia en el barrio. Sí, eso es lo que se llama enlace de inteligencia comunitaria. Y eso se hace precisamente. Mira, yo creo que si el colmado existiera en países donde estas cosas se estudiaran a mayor rigor y mayor profundidad, eso fuera como un milagro para la política criminal. Yo creo que los expertos estarían un colmado. En el Distrito Nacional. El laboratorio. Sí, en el Distrito Nacional hay 93 kilómetros cuadrados. El Distrito Nacional son 93 kilómetros cuadrados. Y en esos 93 kilómetros cuadrados hay 35 colmados por kilómetro cuadrado. A 2010. Increíble. Wow. O sea, eso te dice, tú puedes subdividir el territorio en materia de seguridad de una manera muy adecuada, con información cualitativa que ningún estudio te va a dar si tú no te tiras el colmado. Entonces, para mí, la clave de la política criminal está en iniciativas como esas. Qué pena no tener más tiempo. Yo creo que vamos a tener que volver a invitar a Carolina Santana a hablar de esto. A mí se me quedó el tema digital, el tema de las redes, que Sí. también maneja muy bien. Pero te agradecemos muchísimo, muy impresionado. Y como decía Jacqueline Moreno al inicio, de tal palo, tal astilla. Carolina Santana Sabac, ex hija de Yomaila Sabac de Santana y de Roberto Santana, nuestro amigo. Amigos nuestros ambos. Ambos. Desde aquí un gran abrazo a Además, Yomaila y a Roberto. yo con ambos he viajado, hemos hecho viajes fuera juntos, así que uno se siente muy bien al ver el fruto de la siembra en Carolina Santana Sabac. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ramón. Muchas gracias. No será la primera vez, prepárate que te vamos a invitar Sí. con mucha frecuencia. Me alegra. Y se nos Nos acabó vemos el pronto. tiempo, lamentablemente, amigos televidentes. Jacqueline. Señores, gracias por la sintonía, la invitación para continuar, por supuesto, con Telesistema Dominicano y nos vemos mañana, Dios mediante.